Muy bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. En concordancia con lo comentado en la clase anterior, vamos a hacer un repaso sobre los temas vistos en esta segunda sesión. Como les comentaba, en la sesión tuvimos tres principales métodos de análisis vertical, el cual el primero es el de los porcientos integrales, el siguiente el de las razones simples y por último el del balance doble. Tenemos también una cuarta que sería las razones estándar. Sin embargo, como estas van más de la mano con el tema de las razones simples, pues podemos abreviarlo y enfocarnos a estos tres primeros. En el caso de los porcientos integrales, hay que recordar que esto lo podemos hacer empleando tanto el balance como el estado de resultados de la empresa y que también se pueden efectuar de una forma tan específica como general, según se desee. En este caso, lo que hicimos en la clase pues, fue hacerlo de una manera más general, tomando los principales subtotales de cada estado, ¿no? Comentarles también que la metodología pues consiste esencialmente en tomar un porcentaje, una cifra base y a partir de allí establecer los diferentes porcentajes para identificar las proporciones entre los conceptos. En este caso, el porcentaje base es el monto del activo total. Por lo tanto, comenzamos haciendo la división de activo entre activo y fijando la cantidad del porcentaje, colocando en la celda del denominador signos de pesos. Vamos a colocar un signo de pesos antes y otro signo de pesos después de la B. Acto seguido, pues lo que podemos hacer es darle el formato de porcentaje y después ir copiando y pegando la fórmula alrededor de los diferentes conceptos. De esta manera, lo que vas a notar es que aunque lo pegues en diferente lado, pues vas a ir capturando la cifra, pero el denominador siempre va a seguir siendo el mismo, ¿no? Por el fijador que le colocamos. Ahora, ¿qué es lo relevante de este análisis que hemos realizado? Pues comparar sobre todo. En este caso, la primera comparación que podemos realizar es la composición del activo total, es decir, cómo están integrados este tipo de recursos de la empresa. Notamos aquí que el activo circulante es un 55.83% frente a un activo no circulante de 44.17%. Esto, como se comentó en la clase, pues tiene una implicación favorable para la empresa en el sentido de que la empresa tendría una mejor condición de liquidez dado que cuenta con una mayor proporción de activos que se pueden convertir en efectivo en un plazo menor o igual a un año, lo cual por definición es el activo circulante. Por el otro lado podemos encontrar otras implicaciones, como es el caso del pasivo total y del capital. Recordemos que existe la ecuación contable esencial que es activo total igual a pasivo total más capital. Por lo tanto, digamos, las cifras del activo tienen que ser iguales a la suma del pasivo y del capital. Por lo tanto, si sumamos el pasivo total más el capital, vamos a notar un 100%, ¿no? Entonces estamos comprobando que la ecuación de todas maneras se respeta. Una vez comprobado lo anterior, podemos continuar con el análisis. En este caso, pues observamos que el pasivo total es un 27.72 y el capital es un 72.28.
¿Qué implicaciones podemos sacar de esto? Pues recordemos también que en otros términos, pues el pasivo, a final de cuentas, representa las obligaciones y las deudas, es decir, es dinero ajeno, mientras que el capital representan las aportaciones y representan las utilidades retenidas, es decir, es el dinero propio, es el dinero ya sea mío si soy el dueño de la empresa o el de los socios, ¿no? Según corresponda. Por lo tanto, cuando hacemos esta ecuación, a recordar brevemente, el activo igual a pasivo más capital, estamos diciendo los recursos de la empresa, o sea, el activo, y la suma de dónde se obtuvo el dinero para pagar esos activos, ya sea de dinero ajeno, como en el caso de los pasivos, o dinero propio de los empresarios o de los accionistas o socios, como es el caso del capital. En este caso, estamos observando que la mayor parte del financiamiento de esta empresa proviene del capital, es decir, proviene del dinero propio de la empresa y de las utilidades retenidas por la misma. Esto es lo que podemos analizar en cuanto al porciento integral, análisis de porcientos integrales del balance general. Esta es una versión abreviada, insisto. En dado caso, podríamos extender todas las cuentas del activo circulante, del no circulante, y sacar una serie de conclusiones. En este caso, nos podría interesar observar cuál es la principal partida del circulante o cuál es la principal partida del activo no circulante. Ahora, otra forma de aplicar este análisis de los porcientos integrales es a través del del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, otra forma, este análisis de porcientos integrales se puede emplear también para el estado de resultados. En este caso, pues tenemos los datos desde los ingresos netos o ventas netas hasta la utilidad neta. Por su parte, el punto base de los porcientos integrales en el estado de resultados va a ser los ingresos netos o las ventas netas, en cuyo caso vamos a hacer la misma operación que en el caso del balance, es decir, hacer la división de base entre base, ingresos entre ingresos y fijar el denominador colocando los signos de pesos antes y después de la letra. Una vez hecho lo anterior, tiramos del resultado y ya están realizados los cálculos. Aquí notamos, por ejemplo, que cuando nos aparece por defecto el resultado sin decimales tenemos un 0%. Sabemos que no puede ser precisamente correcta esta cantidad, así que lo que vamos a hacer es irnos aquí a este cuadro donde dice número en el Excel y añadimos los porcentajes, ¿no? A los decimales. Vamos a añadir en este caso 2 decimales. A lo mejor en el caso del 100 lo quitamos, porque no es relevante. Y ahora sí, podemos observar la composición, una composición más exacta de este análisis de porcientos integrales para el estado de resultados. Aquí cabe destacar que hay tres proporciones que van a ser de particular interés porque se les conoce con otro nombre. Es el caso del porcentaje de la utilidad bruta con respecto a las ventas o a los ingresos que recibe el nombre de margen bruto. Igual, lo propio, la utilidad operativa con respecto a los ingresos, en este caso se le conoce como margen operativo, y la utilidad neta que recibe correspondientemente su nombre de margen neto. Ahora, ¿qué se puede deducir de este análisis? Pues de entrada nos permite observar qué tanta proporción de lo que conseguiste recaudar por ventas se te va o se disminuye por efecto de los costos y de los gastos en los que incurres. Decía, en este sentido, pues podemos observar que el costo de ventas, el costo de elaborar el producto para esta empresa
es del 83, representó el 83.62% de las ventas que realizó. De la misma forma, podemos observar que los gastos de operación representan un 9.92% de las ventas, ¿sí? De cada 100 unidades monetarias que vende, pues 9.92 unidades las gasta en la operación de la empresa. De forma análoga, los márgenes lo que nos dicen es con cuánto nos quedamos, ¿sí? Entonces, de cada 100 unidades monetarias de venta, 16.38 las conservamos por concepto de utilidad bruta, al margen bruto. Después de descontar la operación, nos quedamos con 6.45% margen operativo y nuestra utilidad neta, la utilidad ya final, representa un 5.24% de todas las ventas realizadas. Estas son, digamos, las implicaciones que se pueden derivar de este análisis. Naturalmente, de acuerdo con la actividad propuesta, ustedes estarán generando una idea, estarán identificando las áreas de oportunidad de cada una de las empresas que les haya tocado analizar y elaborado algunas propuestas para solventarlos, ¿sí? Pero obviamente todo esto va a surgir por consecuencia de este análisis. Y esto es, digamos, a grandes rasgos lo que se aborda en el análisis de porcientos integrales. El siguiente tema es el de las razones simples. Y para ello vamos a recurrir a la tabla de razones financieras que se les facilitó en la plataforma Neo y que ya también tienen a su disposición en los mensajes de la llamada de Teams. De aquí vale la pena recordar que existe una gran variedad de razones financieras, existen libros, manuales dedicados a establecer un amplio abanico de este tipo de indicadores dependiendo de las condiciones particulares de la empresa y de lo que quieras analizar de ella. Sin embargo, en este caso, pues me he permitido colocar las que considero más representativas o como las básicas, ¿no? Para empezar a analizar la situación de la empresa. En este caso, la primera categoría que tenemos son las de las razones de liquidez. Solo recordar que la liquidez es la capacidad de hacerle frente a tus obligaciones en el corto plazo, es decir, la capacidad que tienes de pagar los préstamos y obligaciones que vencen en un periodo menor o igual a un año. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener las siguientes razones: liquidez corriente, con su respectiva fórmula y su interpretación, la liquidez ácida, cobertura de deuda y liquidez inmediata. Recordemos que en la liquidez ácida nosotros restamos el inventario porque este concepto suele ser engañoso, difícil de evaluar. Te puede distorsionar la concepción de la liquidez. ¿Por qué? Pues porque si la empresa se dedica a vender alimentos, entonces estos alimentos, pues bueno, todo lo que no se venda se puede echar a perder y por lo tanto genera una pérdida económica. Y aún en los productos que no sean perecederos, observamos que en el caso de la ropa, pues pasa de moda y por lo tanto o no se vende o sí se puede llegar a vender, pero con un precio menor al que tú tenías planeado. Por lo tanto, pues de cierta manera estás incurriendo en una pérdida porque ya no se está logrando el beneficio que tenías programado para ese producto. Por lo tanto, para evitarnos ese problema y tener una visión más estricta de cómo se encuentra la liquidez de la empresa, quitamos los inventarios. Tenemos la cobertura de deuda. Aquí la diferencia con la liquidez corriente es que en el caso de la liquidez corriente estás considerando los préstamos y las obligaciones de corto plazo. Y en el caso de la cobertura de deuda total estás utilizando toda la deuda, es decir, los activos que tienes o que se pueden convertir en efectivo en menos de un año, ¿para cuánto de toda la deuda te alcanza?
Y por último tenemos la liquidez inmediata, que es todavía más estricto en el punto del activo disponible porque se emplea o se estipula solamente la capacidad de pagar únicamente con el efectivo, ¿sí? Es decir, con el activo disponible. Nuestra siguiente categoría son las razones de apalancamiento, es decir, las razones de endeudamiento. ¿Qué tan endeudada se encuentra una empresa? Y son tres principales las que vamos a ver aquí. La primera es la razón de pasivo total a activo total, es decir, la deuda total a qué proporción del activo total corresponde. Esto de cierta manera ya se vio en el análisis del porciento integral, así que lo vamos a volver a ver aquí. Es decir, la deuda representa un X% del activo total o la deuda equivale a tantas veces el activo total. Por el otro lado tenemos también el pasivo total al capital contable. Aquí estamos comparando las dos fuentes de financiamiento, el dinero de terceros, el dinero prestado, que es el pasivo, entre el dinero propio, es decir, el capital. Velo de esta manera, como este punto de partida. Si nosotros financiáramos el activo a partes iguales, mitad préstamo y mitad dinero propio, esta división sería igual a 1, ¿sí? Porque tendríamos un 50% de pasivo sobre un 50% de capital contable. Y de ahí, pues bueno, ya podemos ir haciendo nuestras implicaciones, ¿no? Entonces, naturalmente, pues mientras más grande sea la deuda, este indicador va a ser mayor que 1, mientras el capital sea más grande que la deuda, entonces el porcentaje va a ser menor a 1. Y tenemos el multiplicador del patrimonio. El multiplicador del patrimonio se obtiene dividiendo el activo total, los recursos totales, entre las aportaciones totales de la empresa, el capital. Ahora, ¿esto cómo lo podemos entender? Pues vamos a partir de un escenario base, ¿no? Como lo hicimos en el caso anterior. Es decir, que si todos los recursos de la empresa los hubiésemos adquirido únicamente con el activo, con el capital, con las aportaciones del inversionista, esta división también sería igual a 1, ¿sí? Si tú lo ves desde el punto de vista de la ecuación contable, esto es como decir que no hay pasivo. Entonces, activo es igual a pasivo, o sea, 0, más capital. Y por lo tanto, el capital tendría la misma cantidad que el activo. Y por ende, cuando lo divides, te da igual a 1. De esta manera, pues el multiplicador, mientras más grande, nos indica que es más endeudada, porque eso quiere decir que el capital es más pequeño con respecto al activo. Y si el capital es más pequeño con respecto al activo, quiere decir que hay una proporción de deuda que está supliendo esa diferencia. El último bloque de razones principales que he considerado pertinente para esta clase son las razones de actividad, es decir, algunos aspectos relevantes sobre las operaciones de la empresa, particularmente las de compra y las de venta. En este caso vamos a tener en primer término el día promedio de inventarios, es decir, cuánto tiempo permanece la mercancía dentro de nuestros almacenes. Para ello, pues bueno, si se fijan tenemos una estructura similar en todo y la única diferencia es el denominador. Tenemos el costo de lo vendido entre el promedio de inventarios. Recordemos que en este caso el promedio de inventarios lo sacamos con la cifra que aparece en el renglón de inventarios del balance del año anterior, porque en el balance dice que es a tal día terminado, es el final. El balance siempre nos indica cifras finales y por lo tanto, si estamos hablando de 2019, pues entonces la cifra inicial de 2019 es como terminaste el año pasado, 2018. Entonces tenemos 2018 inicial del 19 y 19 como final del año 2019. Esta misma lógica se va a aplicar tanto para las cuentas por cobrar o clientes y para las cuentas por pagar o proveedores.
vas a notar que aquí hay un asterisco. ¿Por qué? Pues porque si hay que estimar un porcentaje de ventas o de compras a crédito, ¿sí? Dado que aquí lo que nos interesa es la velocidad con la que cobramos a nuestros clientes o con la que pagamos a nuestros proveedores, que por definición es un pasivo, es decir, son compras que nosotros hacemos a crédito, entonces nos interesa saber cuánto de todo ese porcentaje hemos realizado a crédito, ¿sí? No obstante, aquí hay un problema porque la mayoría de las empresas, aún en las públicas, las que exponen sus estados financieros, no siempre, no siempre revelan esta información. Por lo tanto, hay que apelar a nuestra experiencia y a otra información indirecta que tengamos para establecer un porcentaje. Naturalmente que, pues bueno, el sector por lo general nos va a dar una pista. Muy probablemente el sector alimenticio proporcione cierto volumen de ventas y de compras a crédito, pero esas compras a crédito o ventas a crédito van a ser menores si lo comparas contra una automotriz. Y seguramente el automotriz va a tener, digamos, más operaciones de crédito, pero su volumen va a ser menor si lo comparas, por ejemplo, contra una empresa inmobiliaria. Entonces, con con este antecedente, con esta explicación en mente, pues vamos a comenzar a llenar la información. Ya hemos añadido y hemos traspasado los importes al Excel, trasladado tal cual de los estados financieros, entonces podemos comenzar a realizar las razones. Entonces, empezamos con la liquidez corriente, es el activo circulante entre el pasivo circulante. Aquí podemos reducirlo a 2 decimales. Tenemos la liquidez ácida. Abrimos paréntesis primero y colocamos activo circulante menos. Ojo, aquí como el año final es 2019, nos vamos a quedar con 2019 primero en el inventario. Cerramos el paréntesis y nuevamente lo dividimos entre el pasivo circulante. Tenemos nuestra siguiente razón, que es la cobertura de deuda total. Una cobertura de deuda total que es activo corriente o circulante, activo corriente entre el pasivo total. Aquí nada más permítame. Identifiqué un detalle. Pasivo circulante y el pasivo total. Le vamos corrigiendo este detalle. Ahí está. Pasivo total. Y ya tenemos nuestra cobertura de deuda total y entonces nos queda la liquidez inmediata.
que se obtiene dividiendo el activo disponible, que dice la posibilidad de pagar con efectivo, entonces el efectivo entre el pasivo circulante. Y bien, aquí están ya las razones. Ahora aquí lo importante nuevamente es interpretar. Como guía ya contamos con la tabla de las razones financieras que se compartieron en la plataforma, pero podemos hacer algunos comentarios rápidos. En general, pues notamos que esta empresa dispone de una muy buena liquidez porque si atendemos, por ejemplo, a la liquidez corriente, dice es activo circulante entre pasivo circulante, o lo que se podría interpretar por cada peso que debes en el corto plazo, cuántos pesos posees para pagarlo en ese mismo corto plazo. Entonces, aquí lo que observamos es por cada peso de deuda de corto plazo, esta empresa posee 3.49 pesos o 3 pesos con 49 centavos para pagarlo. Aquí en la liquidez ácida la interpretación es similar, solamente hacemos como la anotación de después de haber quitado los inventarios, por cada peso que la empresa debe en un periodo menor o igual a un año, la empresa también posee 2.96 pesos para hacerle frente. Si se fijan, la empresa sería capaz de pagar sus obligaciones de corto plazo y aún así tendría un remanente, lo cual habla de la buena condición de liquidez que ésta posee. Las siguientes son las razones de apalancamiento. Tenemos pasivo total, activo total. Colocamos el pasivo total entre el activo total. Y si se fijan, esta cantidad es esencialmente la que nos aparecía en los porcientos integrales, 27.72, es decir, la deuda total de la empresa equivale al 27.72% de los activos del total de activos que esta empresa posee. Nuestro siguiente concepto sería pasivo, una razón sería pasivo total a capital contable o a capital. La división. Pasivo total entre y bien, aquí lo tenemos, son punto 3836, es decir, digamos, el capital de 40 frente a un pasivo de 15, pues quiere decir que la empresa, la proporción del capital de las aportaciones propias es mucho mayor que la de la deuda, es decir, el financiamiento propio de la empresa o de los socios es mucho mayor que la cantidad de dinero que la empresa pide prestado. Y por último tenemos el multiplicador del patrimonio o multiplicador del capital. Multiplicador del capital obteniéndose como activo total entre capital. Aquí está, es 1.38 veces, es decir, el activo es equivalente a 1, que es el total del capital, más
0.38 veces. Ese 0.38 veces representa el nivel de endeudamiento con dinero ajeno. Algo que es importante notar es que por regla general el multiplicador del capital es igual a la razón anterior, pasivo total a capital, más 1. Puede servir como un indicio para fijarnos si el cálculo estuvo elaborado de forma correcta. Y por último, tenemos las razones de actividad. Vamos a colocar en este caso los días promedio de inventario. Entonces, para la realización del cálculo de los días promedio de inventario, vamos a aplicar la fórmula de la tabla, que son 365 entre, abrimos un paréntesis, el costo de lo vendido, entre promedio, y abrimos nuevamente el paréntesis, y tomamos el promedio de los inventarios y cerramos ambos paréntesis. Una vez realizado lo anterior, pues observamos que el cálculo es de 32.87. La unidad de esto es en días, lo cual nos quiere decir que en promedio la mercancía de esta empresa dura alrededor de 32.87 días en el almacén de la misma. Ahora bien, por su parte, el periodo promedio de cobro, aplicando la fórmula de la tabla, lo tendremos expresado de la siguiente forma. Igual a 365 dividiendo entre un doble paréntesis y colocamos las ventas por el porcentaje de ventas a crédito que estimemos. Cabe destacar una vez más que este porcentaje lo estamos estimando con base en experiencia o con base en otra información, porque normalmente esta información no suele venir, no suele ser divulgada, entonces, pues bueno, hay que aproximarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es las ventas por el porcentaje de las ventas a crédito, cerramos el paréntesis, entre el promedio de los clientes, del importe de los clientes, y cerramos los doble paréntesis y le damos un enter. Para el caso de esta empresa, el periodo promedio de cobro salió de 72.55, es decir, a esta empresa los clientes tardan en promedio 72.55 días en pagarle, ¿no? O lo que es lo mismo, la empresa tarda en cobrarles a sus clientes 72.55 días. Por último, el periodo promedio de pago, nuevamente aplicamos la fórmula igual 365 entre, abrimos el doble paréntesis y colocamos costo de lo vendido por las compras a crédito, el porcentaje de compras a crédito que se calcula o vamos a estimar siguiendo una lógica similar al de las ventas a crédito. Cerramos el paréntesis entre el promedio de los proveedores, es decir, del saldo de los proveedores, de lo que le debemos a los proveedores. Y cerramos la fórmula. En este caso nos queda 91.64. O ya dándole una interpretación más apropiada, la empresa tarda en pagarle a sus proveedores 91.64 días. Cabe destacar nuevamente, insisto, que estos dos datos dependen en gran medida del porcentaje de las ventas y de las compras a crédito que realiza la empresa, ¿no? Y mucho va a depender del juicio que tengamos o si tenemos el acceso a tal información. No obstante, es importante destacar que este tipo de razones o este tipo de lógica pudiera conducirnos también a establecer estrategias o políticas, ya sea de días de plazo para
que nuestros clientes nos paguen o alguna pauta de días que nos permitan a nosotros negociar con nuestros proveedores. Y por último tenemos el análisis del balance doble o balance de tangibles. Aquí recordemos que la idea es despojar quitarnos de todas las operaciones virtuales, de todos los recursos virtuales o intangibles y quedarnos únicamente con lo que es tangible y con lo que podemos emplear de forma cierta en un periodo de tiempo dado. En este caso, para el asunto del activo circulante, nos va a interesar dividir en el activo rápido lo que podemos emplear efectivamente y los inventarios. ¿Por qué lo dividimos? Porque pues recordemos que los inventarios presentan esta serie de problemas en cuanto a su evaluación. Entonces hacemos la división, la separación, que son activo circulante menos inventarios igual a activo rápido. Y por el otro lado vamos a obtener el capital de trabajo. El capital de trabajo a su vez se obtiene de esta forma. Capital de trabajo y algunos más le agregan neto. Es el activo circulante menos el pasivo circulante. Es decir, a todos los recursos que tenemos para operar en un año, pues le quitamos esas obligaciones, esas deudas también de corto plazo y digamos el diferencial es justamente lo que nosotros poseemos libres de obligaciones para manejarlo durante ese año. Por lo tanto, como el capital de trabajo neto, el activo circulante y el pasivo circulante están asociados entre sí, pues naturalmente que la suma tiene que darnos por fuerza mayor la misma suma que en el caso del activo circulante. Aquí ya podemos empezar a hacer una serie de ponderaciones como la siguiente. Vemos que el activo circulante se compone en su mayoría de activos rápidos y que la parte problemática, por así decirlo, de los inventarios tiene una proporción mucho menor, ¿no?, en comparación con el resto del activo circulante. A su vez, todo este activo circulante está financiado en gran medida por recursos propios de la empresa que puede operar libres de obligaciones, porque las obligaciones nuevamente presentan una proporción menor, ¿no? De todos esos 31 millones, pues este pasivo es apenas de 8 millones, ¿no?, siendo todo lo demás libre de obligaciones para la empresa. En esta otra parte del balance doble, pues vamos a contrastar meramente todo lo tangible. Y para ello, pues vamos a emplear el capital de trabajo que ya colocamos aquí, se vuelve a colocar aquí en este lado, y el activo no circulante tangible. Nos vamos a ir al balance y vamos a identificar los activos tangibles. El criterio lo tenemos aquí, activo no circulante tangible, digamos que de forma muy simplificada, pues podemos representarlo con aquellos activos que podrían tocarse, ¿no? En este caso tenemos la planta y el equipo, los terrenos y demás, los activos arrendados que igual son tangibles, solo que aquí la diferencia es que no los usa directamente la empresa, sino que los renta, y los activos biológicos, que esto es muy propio de la empresa de la que se está hablando. Cabe destacar que al igual que otras cosas que hemos visto y que veremos adelante en el curso, cada lista depende mucho de la empresa y del giro al que se dedica. Sin embargo, pues siempre podemos apelar a este criterio. Entonces, ya una vez hecha la clasificación, hacemos la suma y la colocamos aquí. Y nuevamente sumamos estos dos para obtener los 43 millones que debemos. Del otro lado vamos a tener el pasivo fijo, el cual se obtiene directamente del balance general. Y nos vamos con el capital contable tangible. El capital contable tangible a su vez se obtiene de la siguiente forma. Tenemos capital aportado más menos un superávit o un déficit menos los activos fijos intangibles.
Ahora, aquí como nota, digamos, una forma rápida de obtenerlo es que en el capital contable, por lo general, en la suma, en la totalidad del capital contable, ya suelen reflejarse las aportaciones y los superávits. Sin embargo, esto lo podemos corroborar con el estado de variaciones en el capital contable, donde vamos a tener las aportaciones y por el otro lado, en las siguientes columnas vamos a tener los aumentos y disminuciones durante el periodo. Entonces, en las primeras columnas del estado de variaciones del capital vamos a tener las aportaciones y en el medio vamos a tener los superávits o los déficits. Y a todo esto vamos a restarle sí o sí los activos fijos intangibles. Como su nombre lo sugiere, pues son cosas que no podemos tocar. Nuevamente, van a ir muy de la mano estos dos entre sí y a su vez estos dos dependen de la empresa, del giro entre las particularidades de la misma, ¿no? Entonces, todo lo intangible lo identificamos, lo sumamos y lo restamos. Entonces, esta cantidad al final es el capital contable tangible. Una vez obtenido, lo colocamos aquí en su respectivo renglón y lo sumamos. Nuevamente observamos que coinciden las sumas. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta parte del balance doble? Nuevamente, estamos apelando a los recursos tangibles, los recursos que podemos operar y que estamos seguros de que vamos a operar en un momento dado, como el capital de trabajo. El capital de trabajo es de corto plazo, pero es lo que ya es libre, lo que ya es libre para la empresa y que puede usar inmediatamente. Y del otro lado tiene el activo fijo o no circulante tangible, aquel que es cierto que lo tiene, ¿no? Que ya está ahí y de cierta manera pues facilita su valoración, ¿no? Son activos que ya tiene por seguro, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, pues, ¿cómo obtenemos o cómo se obtuvieron estos activos tangibles? Pues del otro lado vamos a tener el pasivo fijo, la deuda de largo plazo, obligaciones de largo plazo, y el capital contable tangible, es decir, el estimado, la aproximación de las aportaciones de los socios que fueron destinados a obtener ese tipo de activos. Aquí nuevamente observamos, como se ha visto en otras partes de la empresa, que la empresa depende en gran medida de los recursos propios, dejando a los pasivos, a las obligaciones y deudas, con una proporción mucho más reducida. Y con esto, pues esencialmente ya podríamos empezar a identificar las áreas de oportunidad y las fortalezas, lo cual nos va a servir para generar el trabajo que está en puerta.